hemos venido siendo enseñados acerca de la exhortación y el consejo dado por Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Espero, hermano, que esto no se vuelva como dicen los que hacen pautas publicitarias, que esto se vuelva como una canción repetitiva y no le saquemos ningún provecho a esto, sino más bien que cada vez que citemos este texto entendamos que Dios está haciendo una demanda para nosotros. Y agradecemos al Señor por la provisión en esta instrucción, sus consejos y demandas sobre todos y cada uno de quienes hemos sido llamados al redil del Padre. Recordemos que para nosotros es que va dirigido este consejo a que tengamos una santificación real y verdadera en el Señor. Nunca se nos debe olvidar que hemos sido separados del horror y de la perversidad de este mundo pecador para ser llamados santos. Hemos sido puestos aparte por el Señor para que todo requerimiento que tenga el Señor sobre nuestra vida, nos apartemos de lo que Él dice que es malo y vengamos a lo que Él dice que es bueno, y así tengamos una santificación real. Es decir, hermanos, que nos estemos separando de todo tipo de impurezas que encontremos en el camino, en ese camino que nos lleva a la eternidad. Es una responsabilidad ahora de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 14 al 18, nos hace una advertencia bien importante. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya sabemos, hermano, la advertencia y el mandato es que no debemos entablar amistad ni familiaridad con hombres malos e incrédulos, aunque en realidad no podemos evitar por completo ver y oír lo que ellos hacen, y mucho menos a veces estar con los tales. Nunca debemos, no obstante, elegirlos como nuestros amigos. No debemos corrompernos ni juntarnos con quienes contaminan su vida con el pecado, con quienes se hacen daño a sí mismo. Hay que salir de en medio de los hacedores de iniquidad y apartarse de sus placeres, e inclusive a permanecer en situaciones vanas y pecaminosas, situaciones que se conforman a las corrupciones de este mundo presente. Debemos ante todo, entonces, expresar la dignidad y la felicidad de ser hijos del Señor Todopoderoso, además de tener en claro, y esto sí debe ser muy transparente en nosotros, que no solo estamos recibiendo influencias pecaminosas de manera externa, sino que desde dentro de nuestro propio corazón, como hemos venido mirando, es el manantial de muchas cosas de esas, porque nuestro corazón es malo y es engañoso.
Y de ahí surge toda clase de impulsos pecaminosos. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya hemos sido ilustrados. Entonces, ¿quiénes son los que deben guardar el corazón? Y yo voy a hablar con quienes deben guardar el corazón. Y por supuesto que estoy precisamente en el escenario de quienes deben o debemos guardar el corazón. Estoy en medio de los creyentes. Y hablamos que había que tener en cuenta varias implicaciones que nos llevaban a ver las maneras concretas para tener realmente el fundamento sobre cómo guardar el corazón, cómo cuidar el corazón. Así que como parte del estudio, en la oportunidad pasada vimos 3 implicaciones de las 6 prometidas. Vimos 3 de ellas y voy a recordárselas muy rápidamente. La primera, examinar frecuentemente las actitudes del corazón. Y allí dijimos, frecuentemente es cuando, cada año bisiesto, cada Semana Santa, cada Navidad, etcétera. No dijimos cada hora si es posible, cada segundo si es posible hacerlo, porque el corazón, como hemos venido oyendo hoy, de una manera muy sencilla se sale del camino. Dijimos en el número 2, humillarse por las perversidades y corrupciones del corazón. Nada de orgullo, hermano. Y esta semana he venido escuchando las oraciones de los hermanos, acompañándonos con esto. El Señor quiere que seamos humildes y estemos humillados ante su presencia, y no con soberbia y orgullo ante Él, porque Él reprueba esa actitud. En tercer lugar, suplicar sinceramente cuando el corazón se ha contaminado. Hermanos, hay que tener un dolor importante cuando el pecado ha tocado nuestra alma, cuando el pecado ha tocado nuestro corazón. No podemos venir al Señor con frente alta, ni con una conciencia limpia, porque allí nuestro corazón nos está diciendo que hay pecado, que hay suciedad, y nada sucio ni pecaminoso tiene que estar delante del Señor. En esta oportunidad debemos confrontarnos con el deber de reconocer el entendimiento del fuerte compromiso personal de andar más cuidadosamente con Dios, sobre el celo santo y constante por nuestros corazones, y ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros. De esa manera podemos guardar el corazón y que el Señor use su divino derecho de ejercitar sobre nosotros su solo señorío sobre nuestros corazones. Así que vamos al número 4, la implicación número 4. Ya se las voy a ir nombrando para que mi hermano no tenga afán en copiarla. El número 4, la implicación número 4. El entendimiento del fuerte compromiso personal de andar más cuidadosamente con Dios. Se lo repito porque es necesario que nosotros entendamos esto. El entendimiento del fuerte compromiso personal de andar más cuidadosamente con Dios. Ay, hermanos, el indomable corazón humano que está influenciado por el mundo, por la carne, por Satanás, como sabemos es el centro dominante del ser humano. Por eso la palabra del Señor declara que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Engañoso y perverso. Engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero añade la escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre. Es el mismo Señor quien declara que el corazón es la fuente de los actos pecaminosos. Además de esto, incluye el Señor, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esa es la naturaleza del corazón pecaminoso. Sin embargo, pues no vamos a seguir hablando sobre quienes tienen el corazón pecaminoso y que son así y asá. Vamos a decir, hermanos, el cristiano, el que ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo y lavado por la sangre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo corazón. Mientras que el pecador sostiene siempre su corazón propenso al mal y es esclavo del pecado, el creyente lucha por mantener una vida de piedad y de virtud. El creyente solo puede tener entendimiento de lo que está haciendo delante del Señor. En su corazón, hermano, el creyente ya no hay ese pecado reinante, pero hay el pecado remanente. Y es ese con el que tenemos que luchar, y luchar y luchar. Debemos entender entonces contra qué nos estamos enfrentando. Nosotros los creyentes debemos saber, hermanos, que no estamos exentos de caer en el lodo del pecado. Que con la ayuda del Espíritu Santo sepa el creyente que ese corazón ya no le pertenece y que por toda acción que haga ese corazón le debe dar cuenta al Señor, porque sobre su pecaminoso corazón se derramó la preciosa sangre de Cristo el Señor, que el precio que pagó por ese pecador fue incalculable, y por esto ha adquirido un santo compromiso con Dios, al cual no se le puede fallar ni se puede quebrantar ese compromiso. Hermanos, un día el Señor nos halló en medio de ese lodo cenagoso, pero en su misericordia Él nos trajo y nos colocó en los delicados pastos donde nos pastorea. Yo sé que muchos de nosotros, o algunos inclusive, no pueden haber dicho literalmente: me comprometo con Dios a vivir una vida sin pecado, me comprometo. Nunca lo dijimos, pero está implícito en nosotros. Sabemos que el Señor pagó un precio muy alto, y en gratitud y en favor a lo que Él hizo, queremos no tener pecado. Este es un compromiso que nosotros hicimos. Recuerde, hermano amado, que entonces, bajo este compromiso, debemos cuidar cada paso, cada centímetro que nuestro pie da. Recuerde esto, que es toda nuestra conducta la que debe ser saturada por la obediencia a esos mandatos al Señor. El Señor nos ha dado su palabra, la tenemos aquí con nosotros, no es difícil tenerla, y conocemos sus mandatos, y nos hemos adherido a ellos y hemos querido con todo nuestro corazón, con toda nuestra inclinación a la piedad y a la santidad, unirnos a estos mandamientos y no quebrantarlos. Esa es la tarea, ese es el compromiso de todos nosotros. ¿O estoy diciendo mal, hermano? ¿O usted vino aquí para seguirse portando como lo hacía antes sin Cristo? No tan, hermano. Nosotros vinimos aquí, y perdónenme lo que voy a decir, pero valga el ejemplo. El Señor a ninguno de nosotros
nos está tomando por el cuello y nos está sacudiendo y nos está diciendo, cumpla con estos mandatos. ¿O sí? No. Es un compromiso que hemos adquirido delante del Señor y lo hacemos por amor, porque hoy somos esclavos del Señor, esclavos de Cristo por amor. Hermanos queridos, acabamos de escuchar con el texto que el pastor citó en la oración que introdujo el culto, cuando David en el Salmo 51, los versículos 16 y 17 que fue los que él mencionó, dijo David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Fíjense, Dios no nos está pidiendo sacrificios. Dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor quiere? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Así que, hermano, los sacrificios sin obediencia son una manifestación y error de los necios. Su infinita majestad y su suprema grandeza exige de sus hijos absoluta reverencia, moderación de sus palabras y santidad con sus hechos. Esto es lo que pide el Señor de sus hijos. Y quiero repetírselo, hermano querido. El Señor quiere absoluta reverencia, moderación de sus palabras y santidad con sus hechos. Unamos estas tres cosas y entonces tendremos una conducta limpia delante del Señor. Vigile usted entonces su compromiso que como discípulo del Señor ha adquirido. Recuerde, hermano, ya usted puso su mano en el arado. Y con la mano en el arado no debe voltear a mirar. Hace algunos días el pastor nos enseñaba, es que cuando uno pone la mano en el arado, debe mantener la mirada fija hacia lo que tiene adelante, porque si voltea a mirar hacia atrás, se pierde el curso del arado, se tuerce todo, se daña todo. Y ya que pusimos la mano en el arado, hermano, la mirada fija en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, ese compromiso lo hicimos. Así que, hermano, como discípulo del Señor, tenga mucha precaución con lo que usted y yo hacemos. Dios no nos ha exigido compromiso alguno, pero ya que estamos en el Señor, seamos fieles y alegres con cumplir lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón. Porque de lo contrario, en primer lugar, estamos ofendiendo a Dios y directamente se hace daño a uno mismo al incurrir, hermanos, en disciplinas, en castigos por los cuales no hay excusas, porque a Dios no se le puede engañar con ninguna excusa. Él ya sabe quiénes somos nosotros. Así que, hermanos, atentos a este compromiso. Estemos muy expectantes de qué fue lo que nosotros vinimos a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el camino del Señor? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quinta implicación. El celo santo y constante por nuestros corazones. El celo santo y constante por nuestros corazones. Para guardar el corazón, lo primero que hay que hacer es vigilarlo, observarlo con ojo atento y con esfuerzo para que por ninguna razón se aparte del camino. Para que por ninguna razón se aparte de los principios que ahora rigen el corazón. Hermanos, el Señor nos llamó a una vida santa. Y entonces el camino por donde nosotros estamos caminando es un camino estrecho de santidad, de esfuerzo. Pero el corazón quiere pegar el salto y mirar hacia el otro lado del alambrado.
donde hay unos que caminan por el camino ancho y sabe, les va bien. Decimos nosotros, les va bien. Vemos cómo el impío prospera y no se comporta como nosotros. Vemos cómo el impío hace y recibe algunas bendiciones. Y nosotros decimos, y nosotros por el camino angosto, esforzados, y mire, cada día mucho más apretados, mucho más limitados. Tengamos cuidado con esto. Hay que vigilar el corazón que no empiece a mirar para el otro lado. Queridos, que ninguno de nosotros, por ninguna razón, se aparte de donde el Señor nos ha colocado, que haya un diligente cuidado, un interés ardiente y activo para que no se aparten ninguno de sus santos de los deberes ni de su funcionamiento interno en el cuerpo del Señor, ninguno de nosotros. Cuidémonos, no vayamos a coquetear con este mundo que nos distrae y que tiene otros olores, que tiene otras formas. Que ninguno de nosotros vaya a estar mirando hacia el otro lado. Recordemos que debe ser causa de lástima aquellos que en esta vida conocen y están interesados en muchas otras cosas allá en el mundo, pero no buscan conocerse a sí mismos. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Así que debe existir un celo santo en el creyente para vigilar constantemente las acciones del corazón. Permítanme citar el segundo mandamiento de la ley moral. Pero voy a citar solo una parte de este mandamiento. Que entre sus demandas, que entre todas sus demandas, este mandamiento dice allá en Éxodo 25, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hermanos, si ustedes hacen un poco de estudio y hacen una radiografía sobre lo que el pueblo de Israel hizo, cuando en lugar de haber amado al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con toda la mente como les fue demandado, ¿sabe qué hicieron? Entonces buscaron otros pueblos, buscaron adorar otros ídolos, buscaron amar otras cosas diferentes a lo que el Señor les había señalado. Y si ustedes observan, sus profetas se levantaron en medio de este pueblo para señalar ese pecado tan horrible que habían cometido de adulterio y de fornicación con el Señor. Ellos no cuidaron su corazón, ellos no cuidaron sus pasos, pero el Señor ya les había dicho: yo soy un Dios fuerte y celoso. Pero ahora pregunto, ¿ese mismo Dios no es el que está con nosotros hoy aquí? Ese mismo Dios que es fuerte y celoso no estará con nosotros para que guardemos nuestro corazón y mantengamos cada día a nuestro corazón bajo el cuidado santo del Señor. Recuerden que el Señor no comparte su gloria con nadie, ni permite que sus hijos amen otras cosas en este mundo, y muchísimo menos que estén envueltas en pecado. Muchísimas cosas en este mundo me refiero. Yo amo mi ropa, yo amo mi carro, yo amo mis cosas, amo mis hijos y demás. Aunque no es pecaminoso, esto podría convertirse en un pecado. Hay que guardar nuestro corazón, tener celo por mantenerlo cerca del altar del Señor. El constante anhelo del creyente debería ser someter a la palabra de Dios toda idea, todo razonamiento, toda opinión y todo pensamiento, toda inclinación y todo sometimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si en el corazón renovado
abundan las palabras de Dios, la vida de piedad y un acatamiento santo a la voluntad del Señor y otras dádivas del Padre, lo más lógico es que ese corazón entonces guarde todas estas bendiciones. Hermanos, el cofre del corazón hay que abrirlo para llenarlo de todas estas bondades del Señor. Y ¿saben una cosa? No habrá lugar entonces para que entren cosas perversas en él. Llenemos el corazón con todas estas bendiciones, hermanos. Recuerden ustedes, y yo sé que ustedes me van a entender lo que les voy a decir. Cuando uno tiene algo que ama mucho, cuando uno tiene algo que valora demasiado, lo guarda con mucho cuidado y lo vigila a cada momento, ¿o no es así? A ver, voy a hablar con los padres y las madres aquí. Yo sé que esto no pasa aquí, puede pasar en otros lados, pero no pasa acá. Yo sé que los papás están con un cuidado tan enorme por sus hijos que están observando cada paso que ellos dan, ya sea donde estén. Recuerdo que tuve uno de mis hijos un poco veloz y corría por aquí y por allá. Venga acá, joven. Hay que tenerle cuidado a esos muchachos. Usted no se me mueve aquí. Papi, pero entonces ¿hasta dónde puedo ir? Hasta donde mi mano lo alcance. No puede ir más allá. Y así me le sostuve. ¿Sabe qué? Tenía que cuidar el corazón de mi hijo. Uno no puede sacar a su hijo y ponerlo allá en la calle y volver en 8 días por él, ¿o sí? A ver cómo le va. A ver, el Señor me lo guardará. ¿Cómo no que sí, hermanos? O ahora se la voy a poner más fácil. Usted se acaba de ganar una herencia, la tiene ahí. Y sabe, la pone ahí en la mitad de la calle y la deja ahí y dice, en 8 días vengo a ver cómo ha florecido. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Usted se lo dejaría así? Y entonces el corazoncito, ¿por qué si lo tenemos como así? Y no hay un celo por lo que hay en él. Hermanos, si hablamos de la palabra de Dios, de la vida de piedad, de la voluntad del Señor, guardemos esto en nuestro corazón y guardémoslo con tal cuidado para que nada ni nadie nos vaya a robar, ni siquiera un ápice de lo que el Señor nos ha dado. Guardemos con celo enorme lo que el Señor nos da, pues todas estas bendiciones vienen de Dios y hay que estimarlas porque son santas y porque son de inestimable valor. Hermano amado, Proverbios 4:24, del texto que leímos, el Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Una lengua torcida es una gran deformidad del rostro. El Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto es difícil, hermanos. Esto es difícil, pero es necesario. ¿Cómo somos rápidos para hablar? Y eso que el Señor nos dio solo una boca. ¿Qué tal nos hubiera dado 2, como 2 ojos, como 2 orejas? ¿Cómo hubiera sido ese descontrol, hermanos? Menos mal nos dio una sola. Y por eso el Señor está diciendo, guardemos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Esto es bien difícil. Dice el refrán, mató más la lengua que la espada. Es menester entonces alejarse de las malas conversaciones, evitar con celo santo todo pensamiento que pueda poner en marcha la lengua perversa y no entrar en tentación de escuchar a aquellos que hablan con maldad y mentira y así repetir sus infames calumnias. Proverbios 4:25
dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. El cielo está ante los ojos del cristiano y éste nunca debe apartar los ojos de allí para mirar al mundo. Es muy tentador buscar los deleites del mundo y gozarse en ellos. Pero hermanos, el cielo es el hogar del cristiano. La tierra es solo un hotel. Si el mundo fuera el hogar del creyente, entonces no sería ni extranjero ni peregrino aquí. Y también podríamos decir, tampoco sería ciudadano del cielo. Pero como somos ciudadanos del cielo, entonces nuestra mira tiene que estar con los ojos en el cielo. Pero no como aprendíamos esta mañana, solo a contemplar las estrellas en una noche oscura. Hermanos, en el cielo, donde habita nuestro glorioso Dios. Hermanos, no debemos tampoco poner de pretexto el servicio a Dios con la mirada en las cosas del mundo. De esta manera la culpabilidad es por sacrilegio y eso es peor que todo. Porque ¿a qué estaríamos jugando, hermanos? Yo siempre he dicho, no entiendo cómo es eso, que haya personas que dicen, un pie en el cielo y otro en la tierra. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo pueden hacer algo así? Oraba uno de nuestros hermanos esta semana y decía, ninguno puede servir a dos señores a la vez. No es posible. Y no es posible. ¿Cómo podría hacerlo? Eso es ilógico. Por eso el Señor dice, o es blanco, o es frío o es caliente, pero tibio, es vomitivo eso. Así que hermanos, tenemos que tener los ojos en el Señor, que haya celo por todos nuestros actos, que deben ser y estar ordenados por la palabra de Dios, y especialmente para la gloria del Señor y el bien de nuestras almas. Hay que tener celo con nuestro corazón. Y sexto, ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros. Dentro de los atributos de Dios, los cuales son sus cualidades y características, así como el agua moja y el fuego calienta, así la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Al referirnos a la omnipresencia del Señor, estamos diciendo que Dios está en todas partes. No podemos ver a Dios, pero Él sí puede vernos. El salmista en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El salmista sabe que no puede irse del Señor. Pregunto, ¿a dónde puede ir usted sin que Dios no lo sepa? En los rincones más distantes del mundo, en el cielo o en el infierno, no se puede nadie escapar de su presencia. Ningún velo puede tapar al hombre de Dios, ni siquiera la oscuridad más densa. Ningún disfraz puede salvar a una persona o evitar un hecho que sea visto a la verdadera luz por Él. Los acosos secretos del pecado son tan abiertos a Dios como las bajezas más visibles. Se debe ser consciente de la permanente presencia de Dios con sus hijos y saber que Él nunca se va de nosotros, ni que el cristiano puede evadirse del Señor. Siempre el Señor está presente. Por tal razón, el pueblo de Dios ha aprendido que este es un medio poderoso para mantener sus corazones rectos y guardarlos del pecado. Saber que Dios está con nosotros nos debe hacer cada vez más sinceros y más rectos. Él está con nosotros y no es cualquiera el que está con nosotros, es el mismo Dios que está con nosotros. Pero cuando se cae en el pecado, hay muchos sucesos
de los cuales se libraría el corazón si hubiera obedecido. Les traigo un ejemplo, hermanos, y es el caso de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Génesis 3, versículos 9 y 10. Dice el Señor: mas cuando Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Uno puede mirar, qué bárbaros, ¿no? O sea, ¿cómo se iban a esconder de Dios? Pero eso es lo que hace el pecado, hermano. ¿Cómo poderse esconder de Dios? Ellos tenían todo en el Edén, pero cuando ellos pecaron, se abrieron los ojos de su conciencia y su corazón les hirió porque habían cometido pecado delante del Señor. Pues ya era tarde, hermanos, ya cometieron el pecado. Ahora son culpables de él. Ahora están desposeídos de todos los honores y encantos del maravilloso Edén, donde antes ellos tenían toda la honra y la tranquilidad. Ahora hay deshonra y miedo. Así que deciden esconderse de Dios. Ese Dios que era su amigo, que momentos antes usaba su voz suave y su presencia aseguraba paz. Ahora ven la llegada del juez. Su voz es trueno y ahora es su enemigo. Dios se había convertido para ellos en algo terrorífico. No es extraño que ellos mismos se hubieran visto como algo terrorífico por causa de su brutal pecado que ahora les acusa. Estaban escondidos, pero no había lugar para eso. La presencia de Dios los alcanzó. Hermanos, y esto lo tenemos que decir por experiencia propia. Cuando hemos pecado, no hemos visto a Dios. Pero cuando hemos pecado, nuestro corazón se ha lastimado como si Él estuviera ahí. Y hay vergüenza en nosotros. Hay mucho dolor por lo que hemos hecho. Él ahora ya no es nuestro amigo. Él ahora es nuestro juez. Él ahora no nos da tranquilidad. Él ahora se ha convertido en el temor de nuestra vida. Queremos correr. Esa es la causa del pecado. Eso hace el pecado con el que cae en él. La conciencia avisa cuando se ha hecho mal. El corazón está herido. La comunión con Dios se rompe. Ya no se es digno de ser tratado con honores. El amado Señor ahora es juez justo. Su voz no es paz para el pecador. Su presencia es intimidante. ¿A dónde puede fugarse el pecador? Qué terrible caer es en manos de un Dios airado. ¿Vale la pena entonces descuidar el corazón y darse al placer del pecado, sabiendo que el Señor está presente en todos nuestros actos? ¿Vale la pena? Desde luego que no. El creyente debe manifestar el cuidado que tiene de su corazón, de evitar las manifestaciones de sus corrupciones en tiempo de tentación. Se esmera por preservar la dulzura y el consuelo que ha recibido de Dios tras haber cumplido con cualquier deber. Sin embargo, hermanos, hay 3 asuntos con esto de guardar el corazón que debemos tener cuidado, porque esta es una tarea incesante del creyente en la vida cristiana. Por eso debe tener presente que no lo podrá hacer solo y depender del poder de Dios. ¿Por qué hago esta afirmación, hermano? Porque guardar el corazón, en primer lugar, es el deber más difícil que hay. Ciertamente es de las labores en las cuales hay que ser más estrictos, pero cuando se realizan estos deberes sin la responsabilidad y con la imprudencia del pecado, hermanos, no es difícil hacerlo. Pues hemos dicho solo de palabras, pero no de corazón.
Pero venir delante del Señor y llevar los pensamientos descuidados y vanos y contemplarlo a Él de una manera fiel y sincera, tiene alto costo, hermanos queridos. Se puede ser muy hábil y tener una gran destreza para elaborar y expresar una oración y poder exclamarla con los términos más adecuados para lo que se quiere pedir. Eso es fácil. Sin embargo, lograr que el corazón se quebrante por el pecado mientras se confiesa, que se enternezca ante la gracia de Dios mientras se bendice a Él por ella, que realmente se sienta vergüenza y se humilla al comprender la santidad infinita de Dios, eso costará gemidos y angustia del alma. No es gran cosa restringir los pecados de manera externa con el fin de tener el respeto de los demás. De hecho, los inconversos hacen lo mismo. Pero matar la raíz de la corrupción interna, establecer y mantener un control santo de los pensamientos, además de andar en orden y en rectitud del corazón, eso no es fácil. Bien difícil es, pero no es imposible, porque el Señor estará con nosotros todos los días. En segundo lugar, es una labor incesante. Guardar el corazón es una obra que no cesará, sino hasta que la vida nos dure aquí. No se debe dar tiempo ni condición en la vida del creyente que le permita interrumpir esa labor. No hay descanso para guardar el corazón. El pecado no toma vacaciones, no se da al descanso, no da tregua alguna. Es un asunto muy cierto, hermanos. El enemigo de nuestras almas fue derrotado en la cruz del Calvario y no puede ganar la guerra. Eso es muy cierto. Pero lo que sí puede hacer es que el creyente caiga de la ocupación, del lugar, de la posición que ocupa. Él sí puede hacer eso. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde debe estar nuestra fuerza para combatir estas cosas del pecado? ¿En dónde? No en nosotros. Este músculo no sirve para nada si no es en el Señor. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El combate es diario y a todas horas. No se puede descansar ni evadirse de este deber. La fuerza y el valor espiritual son necesarios para la guerra y sufrimiento espiritual. Los que desean demostrar que tienen una gracia verdadera consigo deben apuntar a toda gracia y ponerse toda la armadura de Dios que dice Efesios 6. Esa armadura que Él prepara y que Él da. La armadura cristiana está hecha y debe usarse. Y no es posible dejarla, sino que hasta que se haya terminado la guerra y haya finalizado la carrera. ¿Cuándo pasará eso, hermanos? Hasta el día que nos vayamos con el Señor. El combate no es solo contra nuestros enemigos humanos, ni siquiera contra nuestra naturaleza corrupta. Se tiene que ver con un enemigo que tiene miles de maneras para engañar a las almas inestables. Los diablos asaltan al cristiano en las cosas que corresponden al alma y se esfuerzan por borrar la imagen celestial de los corazones piadosos. Ellos no están jugando al diablito. Ellos son los diablos y vienen a acabar con nosotros. Hermanos, se debe resolver entonces por la gracia de Dios, no rendirse a Satanás, resistirle, y la Escritura dice: de cierto huirá. Si se cede, él se apoderará del terreno. Si se desconfía del camino de la vida cristiana o de nuestro Dios o de nuestra armadura, se le da ventaja. Pero en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Y tercero, es la obligación más importante de la vida de un cristiano.
es la obligación más importante de la vida del cristiano. Se puede pretender vivir una vida cristiana muy piadosa, tener dones del Espíritu y cumplir los deberes asignados, pero si se descuida este deber, no significa nada. ¿Sabe qué Dios pide, hermano? Dice la Escritura en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Esto se debe hacer no solo como una dádiva al Señor, sino como una deuda que se tiene con Él. Hay que entregarle el corazón y de la manera como Él lo está pidiendo. De lo contrario, no recibirá cosa alguna que el creyente le pueda ofrecer. Todo lo que se haga debe hacerse con el corazón. Todos los asuntos que se ofrezcan sin el corazón, por más gloriosos que estos deberes sean, Dios los rechaza, pues de esta manera Dios los considera como venidos de un corazón falso e hipócrita. Isaías 66:3 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja es como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó más las abominaciones. El sacrificio del corazón impío e hipócrita no es solo inaceptable, sino es una gran ofensa contra el Señor. Para finalizar, hermanos amados, hemos hablado de lo que implica y significa guardar el corazón. Y hemos entendido que ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. La gloria de nuestro buen Dios debe ser nuestro objetivo principal y esencial. Porque si hacemos lo contrario, damos a entender que la gracia de Dios en Cristo, a través de la redención, no hubiera tenido efecto alguno. Que el señorío del Dios, juntamente con su gloria, estén siempre como un deber delante de nuestros ojos. Que es allí donde apuntemos, que es ahí donde no nos debemos apartar y que es ahí donde el Señor nos quiere. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guarde, porque como hemos dicho, entre más luz hemos recibido, más demanda habrá del Señor para nosotros. Oremos, hermanos.